con el objetivo de informar, orientar a hombres y mujeres que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos de los profesionales con alta trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Y vimos con mucha satisfacción con la voz de expertos de diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos con nosotros para orientar e informar a la gente que realmente lo necesita. Nuevamente me presento, soy Adrián Arévalo, soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital, soy licenciado en comunicación social. Vamos a continuar y juntos hemos aprendido en ya 138 talleres con más de 512,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, tanto como también en el extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar conectados el día de hoy. Nuestra directora no estará hoy con nosotros por motivos de trabajo, pero vamos a continuar con estos talleres que son de mucha ayuda para todos nosotros y también vamos a aprender mucho más en el taller de hoy. Vamos a guardar unos cuantos minutos, ya que nuestro expositor aún no se encuentra con nosotros, así que vamos a tomar unos 2 a 3 minutos a que pueda conectarse y vamos a iniciar con nuestro taller. La digital en nuestra web, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, WhatsApp y Telegram, de la que también puedes ser parte, siguiéndonos y suscribiéndote para enterarte de todos nuestros talleres e informarte con temas que te interesan. En la Escuela de Género y Desarrollo estamos convencidos de que con educación, Bolivia puede. Somos una plataforma digital boliviana de talleres virtuales gratuitos. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. En abril de 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres en temáticas de género y desarrollo. Buenas noches a ti, Daniela, a la doctora Acevedo y a las miles de personas que se conectan cada martes, en los cuales abordamos temas sobre salud, género y desarrollo humano, y se realizan cada martes a través de Zoom y Facebook Live, donde profesionales de gran trayectoria nacional e internacional exponen sus temas y responden las preguntas de los asistentes. Muy bien, primero agradecer la invitación de esta gran iniciativa de género y desarrollo. OPS OMS va a estar siempre a disposición para apoyar. Muchísimas gracias por la confianza, por la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos claves del control. Muchísimas gracias, Daniela. Este taller es fabuloso, la cantidad de personas me sorprende y soy muy agradecido de captar la atención de tanta cantidad de gente. Gracias, Daniela, gracias a todos por estar presentes en esta tarde con un tema que es altamente importante para nuestra salud física y emocional. Buenas noches a todos los participantes que nos escuchan desde sus hogares. Con un promedio de 5,000 personas que participan en cada taller, conectados desde todo el país y también desde el exterior. Muchas gracias, doctora, por sus consejos y su orientación. Trabajo que vienen realizando muy bueno. Vengo participando desde ya un buen tiempo en estos talleres y quiero decir que es muy bueno. He aprendido bastante y mis felicitaciones desde Paraguay. Nada más eso. Y un total de más de 400,000 inscritos en 100 talleres realizados. Contamos con una gran comunidad digital en nuestra web, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, WhatsApp y Telegram,
de la que también puedes ser parte, siguiéndonos y suscribiéndote para enterarte de todos nuestros talleres e informarte con temas que te interesan. En la Escuela de Género y Desarrollo estamos convencidos de que con educación, Bolivia puede. Somos una plataforma digital boliviana de talleres virtuales gratuitos. Muy bien, bueno, vamos a iniciar ahora sí con nuestro taller número 138 de la Escuela de Género, nombrado Hernias, tipos, causas y síntomas y cómo prevenirlos. Vamos a agradecer también a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que lastimosamente no va a acompañarnos el día de hoy, pero gracias a él podemos aprender mucho más durante todos estos meses. Ya vamos más de 3 años realizando los talleres cada martes a las 6:30 de la noche. Ahora sí ya nos acompaña el doctor a quien vamos a dar la bienvenida. Es el doctor Marco Bravo Mirones, pues él es especialista en cirugía general, convencional y laparoscópica. Él también realizó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud en la carrera de Medicina. Tiene un posgrado en especialidad de cirugía general en el Hospital San Roque Villazón de Potosí. También es especialista en cirugía convencional y laparoscópica, como ya lo habíamos mencionado, y también director general de cirujanos de emergencia 24 horas. Así que vamos a poner las reglas. Tenemos 45 minutos de exposición con nuestro doctor Bravo y también 45 minutos aproximadamente de preguntas donde nos va a estar respondiendo nuestro expositor el día de hoy. Así que podemos comenzar. Muy buenas tardes, doctor Marco. Puede comenzar. Doctor, disculpe, no está... ahora sí, ¿podemos escucharlo? Hola, hola, buenas tardes. Perdón, ¿me escuchan? Claro que sí, ahora sí podemos comenzar. Perfecto. Bueno, primero, agradecido por la invitación a Escuela de Desarrollo y Género, por permitirnos dar una charla de exposición de un tema muy importante, un tema sobre salud. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son las hernias de pared abdominal. Agradecido con quien es su representante, Daniela Cabrera, por la invitación que se nos ha realizado. Bueno, así como empezamos, es importante saber qué son las hernias de pared abdominal. Hay patologías muy importantes. No sé si me lo pueden poner las diapositivas ustedes. Perfecto. Vamos con la siguiente, por favor. Perfecto. Como definición tenemos que una hernia de pared es una protrusión del peritoneo parietal que puede acompañarse de vísceras abdominales a través de un anillo anatómicamente débil de la pared abdominal. Yo les resumo en esto. Una hernia es una salida de cualquier contenido de la cavidad abdominal por un orificio anatómicamente constituido. A eso se define una hernia. Cuando nosotros tenemos otro tipo de protrusiones, otro tipo de salidas de contenido abdominal, pero que no es anatómica, es por decir un accidente, no se considera como una hernia. Entonces, recordemos bien que es anatómicamente constituido por la región abdominal. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Perfecto. Es importante saber, ¿no?, cuáles son las partes de una hernia. Primero, ya conociendo lo que es claramente el concepto básico de las hernias de pared abdominal, las partes de una hernia son saco, contenido o la envoltura, ¿no? Cuando existe una debilidad a nivel de la región abdominal, existe la salida de cualquier estructura anatómica abdominal, ya sea intestino, ya sea epiplon, ya sea intestino grueso o delgado, ¿no? Entonces, es importante conocer estas partes, digamos, para dar un poco de la anatomía de las partes de una hernia. La siguiente, por favor. Perfecto.
Tenemos una clasificación según su localización, según su tamaño y según los antecedentes previas a una cirugía, ¿no? Según su localización, se clasifican en hernias directas, hernias indirectas, que las vamos a ir desglosando poco a poco. Hernias mixtas también, según su tamaño en pequeñas, medianas y grandes, y según su antecedente preoperatorio o previa operación en primarias o recidivadas. En la imagen que pueden observar ustedes en su pantalla, tenemos una hernia epigástrica, ¿no? La que está en la parte cerca de la sínfisis. Tenemos la hernia umbilical. Es una hernia que pues es la más característica de todas, de las cuales podemos dar un diagnóstico, ¿no? A simple vista. Tenemos la hernia inguinal, tenemos una hernia femoral y algunos otros tipos de hernias que enseguida las vamos. Es importante saber, ¿no? Dónde están localizadas estas hernias y cuál es el tratamiento, cuál es la clínica, cuáles son los síntomas y signos que comprende este tipo de patologías abdominales. La siguiente, por favor. Muy bien. Si hablamos dentro de los signos y síntomas, en la imagen podemos observar a una persona que se toca la parte abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando existe esta salida de contenido abdominal, ¿no? Puede ser intestinal, puede ser de piplo, como le digo, alguna parte estructural, duele, molesta. ¿Cuáles son los principales síntomas? El dolor, las náuseas y el vómito. El dolor es tipo espasmódico, es como si fuera un pellizco fuerte. Las náuseas, ¿por qué? ¿Por qué se da este tipo? Cuando es de contenido abdominal, intestinal, mejor dicho, existe lo que se llama la obstrucción intestinal, y por eso es que cualquier contenido que nosotros, cualquier alimento que nosotros ingeramos, pues no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque está en ese contenido que se llama hernia, ¿no? El siguiente, por favor. Hay preguntas que, como siempre nos hacemos, ¿por qué me levanta una hernia? ¿No? ¿Cuáles son las causas? Ya conocemos un lugar, ya conocemos la clasificación, conocemos la clínica, principalmente los signos y los síntomas, que son principalmente esas tres, no hay otra cosa más, no hay temperatura, pues no hay fiebre, no hay sudoración para nada, solamente es dolor, náuseas y vómito, ¿no? Dentro de la etiología, lo que nosotros podemos decir, o sea, la causa, etiología significa la causa. Entonces, fisiopatológicamente hablando, ¿no? Para aquellas personas que están en el área de salud, es muy importante saber que existe algún tipo de colágeno, que son las metaloproteasas, que están vinculadas con el recambio del colágeno. ¿Qué quiere decir esto? Para que los que no son del área de salud me entiendan. Algún componente en nuestro cuerpo que hace que las fibras musculares no tengan esa resistencia previa. Más bien hacen que estas fibras se elonguen más, ¿no? Se estiren más. Y al haber este estiramiento y por otros factores, ya sea factores dietético-higiénicos, ya sea factores de fuerza, ¿no? Entonces producen una apertura de la pared muscular. Entonces es importante saber dos cosas importantes. Uno, ¿cuál es la principal causa de las hernias? La debilidad de pared. Cuando existe la debilidad de pared, ya hablamos médicamente, que son las metaloproteasas que se vinculan con el recambio de colágeno, hacen que estas fibras se abran. La apertura de la pared muscular causa que existan las hernias, ¿no? Y ya sabemos la clasificación de todas estas. Entonces, hay personas que preguntan, ¿no? Pero cuando yo realizo esfuerzos, ¿me sale una hernia? Sí, presión abdominal, es una presión que ejerce nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando nosotros realizamos algún esfuerzo físico, estas hacen que exista distensión abdominal. Si tenemos la pared abdominal debilitada,
y hay puntos estratégicos porque son diagnosticados. En la imagen de esta podemos ver, por ejemplo, un ombligo, ¿no? Como un botón en la región del ombligo. Es porque hay una protrusión o salida de este contenido. Perfecto. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos diagnosticar? El diagnóstico son dos partes importantes. Uno, que es la parte clínica, que quiere decir que nosotros realizamos las maniobras. En semiología, ¿no? Nos enseñan a lo que son la inspección, la auscultación, palpación y percusión. En este caso hacemos lo que es, hay maniobras básicas. Se diagnostica según el tipo de, según unas maniobras o según lo que son los medios no invasivos, como son la ecografía, que tiene una alta especificidad, o sea, es más específico. Tenemos la tomografía, tenemos también otros estudios, ¿no? Así que no son invasivos. Obviamente son estudios que son mucho más caros, que sí nos ayudan, que sí nos dan una respuesta, digamos, al diagnóstico, ¿no? Si nos dicen es una hernia a nivel inguinal, es una hernia, digamos, de un diámetro de unos 3 milímetros, etcétera. Estamos hablando de una tomografía, pero es un estudio muy caro. Nosotros lo único que necesitamos para poder diagnosticar es las manos, que hacemos la semiología, ¿no? Y tal vez una ecografía donde tengamos áreas o sitios difíciles de poder diagnosticar. Hablamos de 3 maniobras principales. Una de las maniobras es la maniobra de Edward Williams Andrews, que es, ¿no? Colocar el dedo índice a nivel de la región del escroto, ¿no? Y con la otra mano hacemos presión por la parte posterior, colocamos sobre el trayecto inguinal y ahí podemos observar si hay un orificio y hay dolor, nosotros decimos que es una hernia a nivel del inguino crural, ¿no? Entonces, esta es una maniobra que se puede realizar. La siguiente, por favor. Muy bien, tenemos la maniobra de Alfred Eison. Esta es una maniobra, ¿no? Que también es para poder diagnosticar si hay algún anillo inguinal, una hernia inguinal, ¿no? Se palpa con las 2 manos, una encima de la otra, y con los dedos realizamos una digitopresión, ¿no? Y solicitamos al paciente que pueda pujar, pueda toser o pueda hinchar el abdomen o inflar el abdomen, ¿no? Para aquellas personas que no son de la parte de salud, se llama maniobra de Valsalva. La siguiente, por favor. Esta maniobra de Valsalva, ¿no? Se trata de que uno inspire el aire y pueda hacer fuerza a nivel de la región abdominal. Muchos otros hacen toser al paciente, ¿no? Para poder ver que exista esa presión. Hacemos una presión intraabdominal y hacemos que el contenido herniario pues vaya hacia afuera y nosotros podamos verla. Estas son algunas maniobras básicas de las cuales nosotros podemos realizar para poder guiar y para poder tener el diagnóstico. Lo importante es hacer una palpación manual a nivel de la región de donde nos digan, sea umbilical, que es la más fácil de poder diagnosticar, porque solamente con solo verla ya podemos saber que es una hernia, ¿no? Es esa masa a nivel umbilical, es una pequeña protrusión que sale al algún esfuerzo y pues ya podemos diagnosticarla. La hernia inguinal con las otras maniobras, la de Williams, Sanders, podemos realizarlas, pero muchas veces tenemos hernias que son pequeñas y no se puede palpar, no se puede tocar y no se puede saber semiológicamente si es una hernia. Para eso recién nos recurrimos a lo que es una ecografía. La ecografía, como les digo, uno, que es barato, a comparación de una tomografía,
Dos, que es mucho más específica. La ecografía nos dice, sí, con presencia de anillo herniario, contenido a nivel de la hernia inguinal, etcétera, ¿no? Entonces ya podemos ver. Inclusive podemos saber si es contenido de un epiplo, parte de un componente abdominal. Podemos saber si es contenido abdominal por la irrigación que puede tener esta, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante diagnosticar? ¿Por qué es importante diagnosticar lo que son las hernias? Porque queremos evitar las complicaciones. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que es unas hernias para no tener estas complicaciones. Como dijimos, las hernias son la salida de un contenido abdominal por una estructura anatómicamente constituida. En este caso, la pared abdominal. Si tenemos una hernia umbilical, tenemos una bolita a nivel de la región umbilical, ¿no? Y esa bolita entra y sale. Muchos dicen, pero no me molesta, no me duele. Muchas veces sí molesta porque se distiende tanto y sí duele. Pero pues yo presiono y esa bolita desaparece. Sí, es verdad. Pero hay muchas estructuras que pueden entrar en este pequeño orificio llamado hernia, y es como en esta imagen se ve, es contenido intestinal. Cuando este intestino está por más de 6 horas atascada en esta hernia, en el saco herniario, produce una necrosis por estrangulación. Entonces, aquí podemos ver que no solamente es reducir esa pequeña hernia. La cirugía de una hernia umbilical es rápida, es pequeña, se puede hacer con anestesia local, es ambulatoria. Es decir, yo opero a un paciente ahora de una hernia umbilical. Lo puedo hacer obviamente, el quirófano, puedo hacerle con anestesia local, puedo tardar entre 15 minutos máximo, ¿no? 15 minutos y el paciente después de media hora ya se puede ir a su casa. Pero si nosotros llegamos muy tarde, después de 6 horas, y decimos, no, esta vez me duele mucho la región umbilical, que antes podía introducirse dentro de la cavidad cuando yo presionaba con el dedo, ahora no, y ha pasado mucho tiempo, pasa esto. Esta es la principal complicación a la cual las personas no quieren llegar, ¿no? Esta se llama necrosis, porque hay compromiso vascular. Y de algo tan sencillo que podíamos hacerlo en 15 minutos y que el paciente podía irse a su casa y tener una vida completamente normal, ¿qué pasa? Se complica. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir, en vez de abrirle 2 centímetros o 1.5 centímetros de una pequeña incisión, ¿no? Y colocar una malla, hay que abrir entre 15 o 20 centímetros. Y hay que colocar y hay que resecar la parte de intestino muerto. Y aparte, esta es una emergencia, no se puede programar, es decir, uno entra, agarra y lo metemos a quirófano, ¿no? Entonces, esas son las principales complicaciones, las cuales hay muchos pacientes que llegan ya así complicados, ¿no? Y la cirugía es mucho más grande. Los costos se incrementan mucho más. Y nada sería el costo, lo que sí compromete la vida del paciente, ¿no? Por el estado general que puede tener estas complicaciones. No solamente en las patologías hablamos o en las enfermedades hablamos de una sola cosa. Es decir, es que este paciente entró con hernia y mire que se ha muerto en quirófano, ¿no? O mire que se ha muerto después de operarlo. El doctor lo ha operado mal. No es así. Las complicaciones de estas son que existe sepsis, shock. Recordemos que en la cavidad abdominal están los intestinos, ¿no? Todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, se convierte en materia fecal. Esa materia fecal es realmente contaminada y se explota o contaminamos esta cavidad. Un paciente puede morir con eso y no es tanto porque el médico ha operado mal, ha hecho mal, sino que el paciente vino muy tarde a la cirugía, ¿no? O a la consulta. La siguiente, por favor. Vamos hablando dentro de las clasificaciones, ¿cuáles son los tipos de hernias que nosotros tenemos?
tenemos la hernia inguinal, ¿no? Esta hernia inguinal, como bien dice su nombre, está en la región inguinal. Es una parte del intestino, generalmente intestino, porque el epíplon, esa manta de grasa que tenemos nosotros dentro, muchas veces no llega hasta la región inguinal. Entonces, lo más frecuente encontrar en una pequeña hernia, como en la imagen vemos, es una pequeña solevatación o levantadura a nivel de la región inguinal, una bolita que sale, ¿no? Pero esa bolita es dolorosa porque ahí tenemos contenido intestinal, ¿no? Ya, eso es un tipo de hernia. La siguiente, por favor. La hernia crural o femoral. Esa es otra variedad, ¿no? ¿Cuál? Por la debilidad de la fascia de los músculos, ¿no? Se encuentra igual en este tipo. Lo más importante, antes de decir si es femoral, si es crural, si es inguinal, es ver la localización para nosotros poder tratar la cirugía. Las cirugías hoy en día se pueden hacer de distintas formas. Muchas veces, yo les hablo hace unos 15 años atrás, la cirugía era convencional. Convencional quiere decir es cortar, abrir. Hoy en día la cirugía ya es mínimamente invasiva, es cirugía laparoscópica. Los precios son un poco más altos, pero el tiempo de recuperación es mucho mejor, ¿no? Entonces, para poder ver, para que ustedes puedan ver y se palpen y toquen, cada uno pues es dueño de su cuerpo. Cada uno sabe dónde le molesta, dónde le duele, ¿no? Y en este caso, pues poder tal vez diagnosticar mediante las imágenes. Si doy un concepto o una definición de una hernia crural que se encuentra a nivel de la región inguino-escrotal, que está a tantos centímetros, etcétera, no me van a entender. Pero si ustedes ven la imagen y si me dicen, ah, sí, yo también tengo esta bolita que me sale y me duele, ¿no? Entonces ya podemos empezar con diagnosticar este tipo de patologías. La siguiente, por favor. La hernia umbilical es de fácil diagnóstico, ni siquiera se necesita palpar, solo se necesita la visualización, ¿no? De las personas que están haciendo la inspección, en este caso el médico. Pero las personas que tienen quizá esta patología, lo mismo. El dolor, la hernia umbilical generalmente es pequeña y muchas veces tiene contenido epiploico, ¿no? Entonces, el epíplon no duele, solamente sale esta bolita que dice, ah, tengo esta bolita, que estéticamente, pues, no les gusta, porque no les molesta, ¿no? Pero, pues, es importante operar esto, porque si se entra intestino, como se observa en la imagen, ¿no? Y si pasa mucho más de 6 horas, ese intestino se muere, y de esa pequeña cirugía, y la más común, que son las hernias umbilicales, se tendría que operar, pero ya no laparoscópicamente, ya no como una pequeña incisión, sino una incisión muy grande y pues el paciente se complica, ¿no? La siguiente, por favor. Hablamos de otro tipo de hernias, la hernia epigástrica. La hernia epigástrica es una hernia que se encuentra por encima de la región umbilical. Ustedes ya pueden ver, ¿no? Entre la confluencia de ambas costillas, entre la apófisis sifoides, ¿no? Tenemos un hueso por ahí. Pero es un pequeño bulto que generalmente no causa dolor, solamente molestias anatómicas y estructurales, ¿no? Que no les gusta a algunos pacientes. No causa dolor, ¿por qué? Porque es una hernia mucho mayor, mucho más grande. Su anillo herniario es mucho más amplio. Entonces, tiene la posibilidad de que el contenido intestinal abarque mucho más, ¿no? Entonces, no molesta mucho. Muchas veces hacemos un diagnóstico de una hernia epigástrica, ¿no? Y de esta hernia epigástrica tenemos otro que se llama diástasis de rectos. Tenemos músculos a los dos costados, ¿no? Los cuadraditos que se forman o que se marcan.
Entonces, uno puede decir, puede ser una hernia epigástrica o puede ser una diástasis de rectos, que es otro tipo de patologías abdominales. Hay mucha, no controversia, pero pues hay muchos cirujanos que no quieren operar cuando es una diástasis de rectos, es decir, los músculos rectos, por donde se forman los cuadraditos, ¿no? Igual, se abren, pero como los músculos son largos porque llegan hasta la sínfisis del pubis, es decir, por debajo del ombligo y por encima del ombligo, para que me entiendan. Entonces, no hay molestias, solamente son molestias estéticas, ¿no? Ay, es que no me gusta que cuando yo me paro sale una bola grande, ¿no? Pero pues no se opera. Estéticamente, para aquellos pacientes que quieren operarse, sí se puede colocar, se pone una malla, ¿no? Y ya se pierde pues ese bulto. La siguiente, por favor. Tenemos otro tipo de hernias de pared abdominal. Hablando de pared abdominal, hay otro tipo de hernias, como la hernia de hiato, ¿no? Que son intraabdominales. Estamos hablando solamente de la pared abdominal. Las hernias infrecuentes de pared abdominal, tenemos la hernia de Spiegel, que es una hernia muy parecida o muy cercana a la región umbilical, ¿no? Que es muy poco frecuente, representa el 2% del total de todas las hernias, ¿no? Entonces, si hablamos en porcentajes, es algo muy bajo, ¿no? Que generalmente muy pocos médicos, muy pocos cirujanos pueden diagnosticar y decir así el 100%. Es una hernia de Spiegel, ¿no? Es complicado. Pero pues como también su porcentaje es muy poco, por eso es difícil poderlo diagnosticar. El tratamiento es el mismo, ¿no? Es quirúrgico. El siguiente, por favor. Muchos se preguntarán y muchos dirán, ¿no? Doctor, yo tengo una hernia en mi ombligo. ¿Puedo tomar algún medicamento? ¿Puedo comer de forma diferente? ¿O qué puedo comprarme? ¿No? ¿Me puede inyectar algo para que pueda, para que ya no pueda tener esta patología, ¿no? O esta enfermedad. El tratamiento no se da con medicamentos. El tratamiento no es alimenticio. Una cosa importante es cuando nosotros hacemos una prevención. Es decir, si yo me cuido, si yo no hago un esfuerzo físico al cual mi cuerpo no está acostumbrado, si yo para poder hacer alguna cosa pesada me pongo una faja que sí me va a ayudar, ¿no? Esas cosas son preventivas. Si tengo una alimentación sana que por dentro no haga que mis intestinos se dilaten, se hinchen, para que exista una presión y esta presión haga que tal vez tengo algún defecto herniario, no se abra más, ¿no? Se puede. Pero cuando uno ya está diagnosticado, cuando uno tiene una de estas bolitas en la región epigástica, en la región umbilical, en la región inguinal, llamado hernias, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Como les dije, se trata hoy en día con cirugía laparoscópica, no todas las hernias, evidentemente, las hernias inguinales, ¿no? Con las diferentes técnicas que hay. Pero pues las otras hernias umbilical, todo es algo quirúrgico, es pequeñas incisiones, ¿no? Y de rápida evolución y recuperación. La siguiente, por favor. Ya hablamos de las complicaciones si no se opera uno. Las complicaciones cuando uno ya se opera, el posoperatorio se llama. Es decir, yo me he hecho operar, ¿no? Pero pues por no cuidarme, por no cuidar el tiempo necesario, yo me he infectado, no fui a mis controles, no comí lo que el doctor me dijo, una dieta blanca, sino pues he comido cosas condimentadas, cosas picantes, alcohol, etcétera. Entonces existe este tipo de complicaciones, que son las infecciones, que son los seromas a nivel de la herida quirúrgica y que no pueden cerrar si no se hacen las curaciones respectivas, ¿no? Entonces es muy importante
Hay otra cosa importante, cuando nosotros operamos a algún paciente y colocamos una malla, se coloca hoy en día las mallas, ya sea de polipropileno, ¿no? Hay un poco porcentaje de pacientes que rechazan esta malla, por más que se cuiden, pero es un poco porcentaje. En todo este tiempo de mi vida de estudiante, hasta ser médico, hasta ser especialista, solamente he visto un rechazo a una malla a nivel inguinal de un paciente que era operado hace 9 meses atrás, ¿no? Entonces, es poco, es infrecuente. Y hoy en día, como les digo, ya tenemos otro tipo de sistema del tejido de la malla que se adhiere muy bien a nuestro organismo. Entonces, eso es algo muy importante. En la siguiente está las referencias de donde pude sacar este tipo de exposición, ¿no? Es del año 2018, 2017, 2009 y 2002. Entonces, ¿por qué uno dirá, estamos en el 2023, ¿por qué ha puesto todo esto? Porque desde esta fecha, desde la revisión del 2002 hasta el 2018, ¿qué es lo que ha cambiado? No mucho. No hay algo que nosotros hemos encontrado. Bueno, no nosotros, ¿no? Sino la gente que lo estudia, que hace medicina basada en la evidencia, que pone 10 años como parámetro para ver qué se puede hacer, ¿no? Para decir, sí, había habido un medicamento que puede sanar esto. No lo hay. Sigue siendo quirúrgico el tratamiento, ¿no? Perfecto. Bueno, pues eso es el tema a grandes rasgos, algo sencillo, pero algo que muchas personas lo tienen. Y es algo importante que uno tiene que saber tratar. Es necesario poder ir a su médico, revisarlo y, bueno, realmente realizar el tratamiento. Y no esperar las complicaciones, que después son complicaciones para todo el mundo. Complicaciones para el paciente, complicaciones para el cirujano, complicaciones económicas, ¿no? Y complicaciones de tiempo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos al doctor Marco Bravo por acompañarnos el día de hoy y pues por estar con nosotros y explicarnos sobre este tema que es tan importante para cada uno de nosotros que estamos presentes el día de hoy. Bueno, vamos a dar paso con nuestras preguntas y para que nuestro expositor también nos pueda responder y pueda resolver también las dudas que tengan dentro de nuestro taller. Bueno, vamos a pedir por favor que levanten la mano en nuestra sala de Zoom 1 para que podamos dar paso a sus preguntas, como también tanto como en nuestro Zoom 2, que dejen sus preguntas en los comentarios y también en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook que se está transmitiendo en vivo, por supuesto, que dejen sus preguntas para que nuestro expositor nos pueda responder. Bueno, vamos a iniciar entonces con las preguntas, doctor. Vamos a dar la palabra a Serfila Toledo. Por favor, buenas noches. ¿De dónde se está conectando y su pregunta? A ver, vamos a ver otra vez. Serfila Toledo, vamos a solicitar, por favor, que reactive su audio para que pueda hacer su pregunta. Por favor, adelante. Bueno, estamos teniendo problemas de seguro con nuestra participante. Vamos a continuar con Flores Salinas. Paola, por favor. A ver, ahí está. Vamos a ver. Por favor, de Flores Salinas, Paola, ¿de dónde se conecta y su pregunta? Buenas noches, le hablo de la ciudad de Potosí y mi pregunta es que tengo a mi papá que hace un tiempito se hizo hacer una ecografía y le dijeron que tiene él una eventración y a lo que yo entendí por eventración es porque se hizo una hernia por la mala cicatrización que él tuvo, una cirugía sobre su apéndice. Entonces, posterior a la operación se le hizo una eventración. Entonces, quería saber si eso es riesgoso, y si también la operación tendría que ser de forma laparoscópica. Muy bien, doctor, por favor, ¿puede responder la pregunta de esta participante? Sí, claro que sí, con todo gusto. Mire que la última parte pues se escuchó entrecortada.
pero prácticamente escuché casi toda la pregunta y sé lo que, más o menos a lo que quiere preguntar ella. Evidentemente, una menstruación es una hernia incisional, se llama, es decir, es una hernia provocada por alguna cirugía. Incisional significa que nosotros hemos realizado algún corte y mediante ese corte se ha vuelto a abrir, ¿no? No la piel, no por completo, solamente se abre por dentro y se forma así esa pequeña protrusión que se llama hernia, ¿no? Y sí es una hernia incisional. No es peligroso, no es peligroso para nada, porque seguramente es una cirugía que le han practicado abierta, convencional, ¿no? No es peligroso para nada. Lo que sí le puede molestar a este paciente postoperado es que exista bridas y adherencias, es decir, que la parte intestinal no se pegue. Y al pegarse ocurre que existe el dolor abdominal, las náuseas y vómitos, haciendo parecer que fuera a causa de esta hernia, ¿no? De esta eventración que ha sido producida por una cirugía. Pero en realidad lo que se debe hacer es primero hacer un trayecto, una radiografía contrastada. Es decir, le dan al paciente un contraste para que ingiera y se sacan unas placas radiográficas. Así podemos ver cómo está todo el trayecto intestinal y se marca, ¿no? Porque como tal, esta eventuación no le va a causar ninguna molestia al paciente. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a ir un poquito a los comentarios de nuestro chat, que nos mandan saludos también desde Colombia, desde La Paz, desde Santa Cruz, desde varios lugares de nuestro país y también como en el exterior. Felicitando a nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias también nuevamente por acompañarnos, doctor Marco. Bueno, vamos a continuar con Luis Gustavo Pinto, por favor, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches, doctor. Soy de Potosí y quería hacer una consulta. Por el lado del muslo, tanto izquierdo y derecho, se me han creado tres bolitas similares a la hernia. No sé si es eso, pero molestias no tengo, pero se van notando, digamos que son protuberancias un poco fuertes. ¿Eso se puede considerar una hernia o es otra cosa? Muy bien, muy buena su pregunta. No todas las cosas, los abultamientos o las bolitas, ¿no? Para que podamos entender todo, son hernias, para nada. Existen, por eso dije, patologías de la región de la pared abdominal, las hernias. Si usted me dice que tiene en la parte del muslo, no, porque no hay una presión que pueda realizar. Hay otros tipos de diagnósticos diferenciales que nosotros hacemos. Puede tratarse de un lipoma. Los lipomas son acúmulo de grasa por una lipodistrofia, por una grasa mal distribuida que va creciendo. Y esto hace que salgan estas bolitas, ¿no? 1. 2. En la región inguinal o por debajo del muslo tenemos los ganglios, ¿sí? Estos ganglios pueden crecer, pueden aumentar de tamaño, que no es normal. Sin embargo, sí pueden crecer y son características de algún tipo de patologías, ¿no? Generalmente, pues, cuando existe, digamos, el cáncer, ¿no? No quiero decirle que, tengo esta bolita y debe ser cáncer, para nada. Es necesario que un médico, un profesional en la salud, explore, 1. 2, aparte de la palpación, aparte de poder hacer una ecografía, se hace una exéresis, se toma una pequeña muestra, se quita toda esa bolita de un conglomerado, puede ser ganglionar o de un conglomerado de grasa que se llama lipoma, y se manda a analizar anatomía patológica. Anatomía patológica nos va a dar el 100% de la enfermedad o de la patología, ¿no?, que uno tenga, ya sea benigna o maligna. Los lipomas en este caso es algo, son benignos, no es nada malo, es un acúmulo de grasa que una persona tiende a formar en su cuerpo, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. Entonces vamos a continuar
dando la palabra en nuestro Zoom número 1 a Pasa Cruz Sonia. Por favor, ¿de dónde se conecta Sonia y cuál es su pregunta? Muy buenas noches, de la ciudad del Alto, del distrito 14. Mi pregunta es, una vez que uno ya se ha hecho operar sobre la hernia ombilical, ¿será que vuelve a salir? ¿Cuál es la causa? ¿O cómo podemos saber? Mi mamá se ha hecho operar hace un año, o sea, hace unos 5 años atrás. Perfecto. Muy buena su pregunta. Sí es considerado entre el 2 al 3% las hernias recidivantes. Quiere decir que vuelven a salir. 1. 2. El tipo de especializado, hay 2 tipos de cirugía, ya sea abierta o sea convencional. Los tipos de cirugía son cuando existe una herniorrafia, quiere decir solamente la parte del orificio que había se sutura, ¿no? Con un hilo. Otros es una malla que se llama una elastía. Esa es la diferencia. Cuando es una herniorrafia, simplemente sutura de ese orificio, ¿no? Generalmente a recidivar. Cuando se corta una malla, se vuelva a recidivar, a no ser que exista el rechazo a este tipo de material, que es la malla de polipropileno, en el cual hemos explicado. Pero sí puede estar considerado como una recidiva, depende dónde haya sido el sitio de la etnia. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar ahora, nos vamos a trasladar a nuestro Zoom número 2, porque Arturo Avendaño nos tiene una pregunta y dice, si la hernia se presenta a un costado de la cadera y no presenta molestia, ¿la cirugía tiene algún riesgo, doctor? Bueno, toda cirugía, así sea para extraerse una uña, siempre tiene algún riesgo. Evidentemente, me imagino que debe decir algún riesgo mortal, ¿no? O algún riesgo que debemos para el paciente. Pues uno, dependiendo de la cirugía que se debe realizar. 2, el cirujano que lo va a realizar, ¿no? Es necesario que el cirujano conozca muy bien lo que es la anatomía para poder realizar una buena cirugía. Y también un factor importante que es el paciente. Si el paciente se encuentra dentro de parámetros normales, así lo llamamos, ¿no? Laboratorialmente, clínicamente, y tiene esta patología que es la hernia, va a ir bien. Si este paciente, aparte de tener esa hernia, tiene una insuficiencia cardíaca, es diabético, es poliglobúlico, etcétera, entonces se complica mucho más, ¿no? Entonces, eso es importante analizar. No solamente es la parte de la hernia, una cirugía, sino es todo el cuerpo que necesitamos controlar para que todo salga bien. Muy bien, bueno, ahí está la respuesta. Entonces, bueno, continuamos en nuestro Zoom número 2. Y Mel Yacer, doctor, le tiene esta pregunta. ¿Cuál de todas las hernias es más peligrosa quirúrgicamente? A ver, doctor, coméntenos un poquito cuál es de las hernias, de los tipos de hernias que nos ha comentado, es la más peligrosa. Bueno, digamos, no la más peligrosa, pero con la que hay que tener más cuidado es la hernia inguinal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una zona, porque como les dije, una hernia inguinal es en la región baja, cerca de lo que es el pubis, ¿no? Y acá ya no llega generalmente esa manta. Hagan de cuenta que mi corbata es la manta, esa manta de grasa que cubre todos mis intestinos. Si existe una perforación a este nivel, esto es lo que va a salir. Si existe más abajo, va a salir esto. Si esta manta ya no llega hacia la región del pubis, ¿qué es lo que voy a tener? Intestino. Y es lo que mayormente nosotros encontramos en el saco herniario. El saco herniario, les vuelvo a repetir, el saco herniario es donde se forma por la salida de ese pequeño orificio la estructura, ¿no? Que sale, ya sea intestino, grueso, delgado, o ya sea esta manta de grasa. Entonces,
lo más peligroso, lo más riesgoso es una hernia inguinal. Eso sería en cuestión de esta patología. Y nosotros hablamos de la cirugía también, porque en esta región existen vasos, nervios y una arteria importante, ¿no? Que los cuales nosotros, si no tenemos el conocimiento de la anatomía, podemos cortar o seccionar, ¿no? Y es pues muy peligroso. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía quirúrgicamente y pues para el paciente es importante saber que la mayor complicación que puede tener en esta hernia es que se entre el intestino y se necrose, ¿no? Entonces, esa sería la hernia inguinal. Muy bien, doctor. Bueno, como ya estuvimos en nuestro Zoom número 2, vamos a trasladarnos a nuestra página de Facebook. Para aquellos que nos preguntaban, nos pueden buscar como Escuela de Género y Desarrollo en Facebook. Más adelante igual vamos a comentarles sobre nuestras redes sociales. Bueno, doctor, Viviana Morales Arevalo le pregunta, doctor, buenas noches, le hablo desde Cochabamba y quiero hacer 2 preguntas. 1, ¿puede una persona tener hasta 3 hernias en el ombligo? La segunda pregunta ¿es necesario usar faja a diario e incluso dormir fajada o no? Perfecto, muy bien, muy buena pregunta. Desde Cochabamba, yo también estoy acá en Cochabamba, yo soy orureño, pero pues vivo acá en Cochabamba. Sí, hay hernias que son múltiples, se llaman así, ¿no? ¿Por qué? Porque se llaman hernias cribadas. Cribadas quiere decir varias perforaciones. Una hernia es un hueco, ¿no? Es un orificio a nivel abdominal, pero este hueco puede ser septado, ¿no? Puede estar dividido en 2 o en 3 y se llama múltiples, ¿no? Entonces, es una hernia múltiple. Y sí se puede hacer. Es muy raro, pero sí puede haber. Ahora, ¿es necesario utilizar faja? Si se reduce esta hernia, es decir, si tengo esa bolita que sale a nivel umbilical y se reduce y ya no tiene este hueco, digo, esa bolita, podemos utilizar una faja. Sí se puede. Dormir con la faja no es recomendable. ¿Por qué? Porque nuestros intestinos siempre tienen pues aire, ¿no? Son los gases, que hay mayor distensión. Entonces uno tiene esa molestia de decir, pues estoy bien apretado en esta cosa, ¿no? Porque hay mayor distensibilidad abdominal. Lo que uno debería hacer es ir a un doctor, hacerse valorar y programar la cirugía. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Entonces vamos a volver a retornar a nuestro Zoom número 1. Vamos a, por favor, darle la palabra a Claudia López, por favor. Muy buenas noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches, les hablo de la ciudad de Cochabamba. Agradecer al doctor, muy interesante la exposición. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Recién tuve una cesárea de posparto de hace 6 meses. Quería preguntarle, ¿de aquí a cuánto tiempo me puedo hacer una operación umbilical? Porque me han diagnosticado una hernia, pero yo no siento molestias. Al estar recostada en la cama no siento nada, pero sí cuando estoy de pie o haciendo algún tipo de actividad, sí siento una molestia. Esa sería mi pregunta. Perfecto, muchas gracias. Es algo muy interesante que yo me estaba olvidando. Casi el 96% de todas las pacientes mujeres embarazadas tienen hernia umbilical. ¿Por qué? Porque existe una mayor distensión abdominal, los músculos se abren mucho más, se expanden mucho más y la presión intraabdominal aumenta. Esto hace que pues, en la región umbilical se abra y tienen una bolita. Esta bolita se llama hernia umbilical. Usted después de 6 meses ya puede operarse. Lo recomendable es a los 6 meses, ¿no? Muchos otros, si no causa molestia alguna, a los 6 meses está perfecto. Después de 3 meses, lo más rápido posible que nosotros podemos operar, ¿no? Para que todo salga bien. Estamos en los 6 meses. ¿Por qué? Tenemos que ver, 1, los medicamentos que le vamos a dar. 2, que no interfiere con la lactancia materna, ¿no? Entonces, dentro de los 6 meses, estamos a tiempo para poder dar medicación a la paciente y pues un tiempo dentro de parámetros normales quirúrgicamente hablando.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. Entonces vamos a continuar a dar la palabra a Arturo Aliaga, por favor. Buenas noches, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Muy buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Buenas noches, ¿cómo está? Sí, lo escucho. Buenas noches. Bueno, yo soy de Cochabamba, pero antes, doctor, ya quería felicitarle por su grosa disertación y sobre todo por el conocimiento que nos comparte, doctor. Muchas felicidades, doctor. Bueno, gracias. Doctor, el asunto es en particular mío. Bueno, yo tengo hace muchos años, hace aproximadamente 7 años, sufrí un accidente en el cual me lastimé en la parte de la vértebra, específicamente el L5-S1. Entonces, a consecuencia de los años, me detectaron hernia de disco en el L5-S1, pero con el problema de que la hernia de disco es transversal, algo así, más o menos está por detrás. Bueno, la pregunta es, considerando esto, doctor, que la hernia es transversal, ¿es factible o recomendable realizar una cirugía, ya que está comprometido lo que es la médula espinal, o cómo sería, doctor? Ya, perfecto. Me gusta su pregunta, es interesante, pero es de otro tipo de patologías, es decir, es considerado esto de la especialidad 1 de neurocirugía, que va de la mano con traumatología. Es decir, cuando tenemos una hernia, estamos hablando de las hernias abdominales, de la pared abdominal. Una hernia de disco, ¿no? Es competencia de neurocirugía y traumatología, primero. Pero su pregunta es algo muy buena. Si es necesario hacerse operar, nosotros acá en Cochabamba, dentro del grupo que yo manejo, se llama cirujanos de emergencia, contamos con la especialidad de neurología. Nosotros inclusive vamos a apoyar a las cirugías que hacen las laminectomías, que se llaman estas, ¿no? Para ese tipo de patologías que hay. Pero pues, de hecho, es el neurólogo, es el que da el punto final. Y es muy poco ético yo poder hablarle de algo que no me compete a mí, ¿no? Solamente le doy así pautas para que usted pueda entenderme que primero, para poder diagnosticar esta hernia de disco, hay que hacer una tomografía. En la tomografía realmente ahí se va a ver y le van a decir qué es lo que se debe hacer. Sería pues malo de mi parte decirle sí, opérese, o que no se opere, ¿no? Sin poder antes yo verlo. Entonces, mil disculpas por no responder dentro de la de neurocirugía y traumatología, ¿no? Especialidad de columna vertebral. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar en nuestra sala de Zoom 1. Recordamos, por favor, que si tienen preguntas en nuestra sala de Zoom 2 y también en Facebook pueden dejarlo en los comentarios y nosotros vamos, bueno, y nuestro equipo va a estar leyendo y también vamos a responderlo. Vamos a darle la palabra a la licenciada Lisbeth Mamani, por favor, de dónde se conecta y cuál es su pregunta. Nuevamente, por favor, a la licenciada Lisbeth Mamani, por favor. Bueno, creo que estamos teniendo algunos problemas. Vamos a continuar entonces con Rorili Rea Vaca. Buenas noches, por favor, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches, yo soy del Beni, de provincia de Riberalta. Mi pregunta, doctor, es, digamos, que tuve un embarazo múltiple y en el lado de mi ombligo, al lado de mi ombligo, me ha salido una bolita y eso con el tiempo, digamos, ya hacen como 10 años, pero ahora ya tengo ese dolor. ¿Tendría algún riesgo en esa parte? Muy buenas noches, gracias por su pregunta. Qué bueno primero saber que de todas las partes de nuestra querida Bolivia nos ven, nos escuchan, y pues muy buena, digamos, la Escuela de Género y Desarrollo,
que haga ese tipo eh, de charlas explicativas para todos los pacientes. Sí es importante, si existe el dolor, es importante que lo revise un médico, porque sí es necesario operar. Generalmente les vuelvo a repetir, cuando la manta de grasa, ¿no?, sale por ese orificio, no causa dolor, solamente es algo anatómico, algo que uno dice, me sale una cosa, una bola fea del cuerpo, anatómicamente no me siento bien, ¿no? Es algo, nada más eso. Pero si hay dolor, quiere decir que sí hay compromiso vascular. Y generalmente, ¿qué es lo que tiene más vasculatura o más irrigación? Es la parte intestinal. Entonces, puede ser que en cualquier momento el intestino se entre y produzca este dolor. Y sí es importante operarse. Sí es importante operarse. Muy bien, bueno, ahora sí nos trasladamos a nuestro Zoom número 2. Y bueno, Loida nos dice, buenas noches. ¿Qué tan riesgoso es una cirugía de hernia umbilical para un paciente con insuficiencia cardíaca, renal y hepática, doctor? Perfecto, muy buena pregunta. Hace una semana operé a un paciente que tenía todos estos diagnósticos que me dice. Es un paciente que yo he operado de 82 años, 6 hijos, ¿no? 3 de sus hijos de acuerdo que se opere y los otros 3 que no. ¿Por qué? Porque mi papá ya es mayor, mi papá es cardiópata, es hepatópata, ¿no? Es decir, tenía todas las patologías. No es riesgoso, porque como les dije en la explicación, la hernia umbilical es una hernia muy común, muy frecuente, pero se puede hacer tanto con una pequeña incisión y se puede hacer con anestesia local. Si yo induzco al paciente con una anestesia general, puedo comprometer completamente su vida de algo tan simple y tan pequeño. Pero si yo hago la hernia umbilical con anestesia local, pues no implica absolutamente nada. El tiempo es rápido, salvamos al paciente, el dolor es mínimo también. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a trasladarnos a nuestra página de Facebook. Pues nos preguntan, Yamil Berta Pacoricona dice, doctor, ¿qué cuidado se debe hacer después de una hernia de disco? Bueno, las hernias de disco, como les digo, son competencias de neurocirugía y traumatología. Por eso es importante saber, digamos, ¿no?, la clasificación de las cuales les hemos dado y decir, yo tengo esta hernia umbilical, inguinal, etc. Las hernias de disco es de la región de la columna vertebral, ¿no? Y eso pues lo tiene que tratar el neurólogo o un neurocirujano, mejor dicho. Muy bien, bueno, otra pregunta también. Alberto Torres Mamani nos dice, ¿los bebés y los niños pueden tener hernias, doctor? Sí pueden tener hernias, pero pues no de la pared abdominal, sino otro tipo de hernias, ¿no? Por ejemplo, una hernia a nivel escrotal. ¿Por qué? Por el desarrollo. Cuando uno nace, crece con unos orificios que posteriormente se van a cerrar, se llaman conductos o ductus. Por ejemplo, en el corazón tenemos un conducto, el foramen oval, se llama así, que cuando ya pasan los 3 meses, este foramen se tiene que cerrar. Si no, existen las patologías cardíacas, como son los soplos, ¿no? Esas patologías que muchas personas ya conocen. Ese tipo de hernias las pueden tener a nivel de la región inguinal también, donde tenemos la bolsa testicular, los testículos no descienden, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese orificio no se cierra. Entonces, ese tipo de hernias las pueden tener. Pero una hernia umbilical, una hernia epigástrica, este tipo de hernias de pared abdominal, no. A no ser que tenga una patología, a no ser que tengan alguna patología que se llama síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan es constituida porque tenemos demasiada elastasa, es decir, demasiado tejido colágeno, ¿no? Que hace que, digamos, este dedo yo lo pueda doblar hasta este fondo, ¿no? El síndrome de Marfan se caracteriza por eso. Y el tejido sea muy lábil, entonces sí puede tener algún tipo de hernias, pero ya diagnosticado con síndrome de Marfan.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ahora nos trasladamos nuevamente a nuestro Zoom 1 y vamos a darle la palabra a José Ángel Martínez. Muy buenas noches, José Ángel, por favor, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Sí, buenas noches, saludos, muy buena ponencia, doctor. Le habla José Ángel Martínez desde Panamá. Un saludo para todos. Mi pregunta es más que todo con respecto al estudio para detectar la hernia, si es mejor hacerlo por tomografía computarizada o por ecografía. ¿Y qué tan importante es realizar el estudio o ambos estudios con el proceso de Valsalva? Muchas gracias, saludos. Bueno, pues un gusto y un saludo también pues para hasta allá. Es importante hacer el diagnóstico como me dicen, ¿no? Puede ser con tomografía, puede ser con una ecografía o simplemente con maniobra de Valsalva. Perfecto. Si uno tiene un dolor a nivel abdominal, tiene un pequeño abultamiento que se llama hernia, lo primero que cualquier médico en cualquier lugar del mundo lo hace es semiológicamente, es decir, la palpación, la auscultación, vemos y decimos si esta es una hernia. Si este paciente, aparte de eso, nosotros no logramos palpar, no logramos saber si es un contenido intestinal, si está comprometido la vasculatura, qué tamaño es, ¿no? ¿Qué otras estructuras tiene y está comprometida la vida del paciente? Es decir, está muy grave, es necesario recurrir a una tomografía. En la tomografía, aparte de ver la hernia, el anillo herniario, el contenido, voy a ver qué otras estructuras más adyacentes están comprometidas, ¿no? Para poder ver la localización exacta. Si tengo que hacer una resección intestinal porque ya existe compromiso vascular, ¿de dónde es el trayecto? Entonces me sirve más una tomografía. Pero para un paciente que viene con dolor abdominal y dice, alguna vez me sale una bolita, o doctor, esto me molesta, pero viene tranquilo, sin comprometer su estado anímico de este paciente, simplemente con una ecografía, ¿no? Entonces, hay que saber distinguir y hay que saber dar, digamos, algo. ¿Qué me va a servir mucho más a mí? Una tomografía para cualquier cosa. Pero si me viene un paciente que está prácticamente sano, que tiene una bolita que dice, no me gusta esta bolita, doctor, no le voy a dar una tomografía, sería un gasto insulso para él, para el paciente, ¿no? Y pues para el médico también, pues lo van a criticar, van a decir, ¿cómo una tomografía para algo que con solamente verlo ya sabemos qué es? Entonces, esto es lo importante. Si este paciente es mayorcito, está mucho tiempo recostado en la cama con dolor abdominal y una bola que le sale, ya sea inguinal, epigástrica, etcétera, una tomografía. Pero si es alguien joven que no compromete su estado físico, ¿no? Entonces simplemente la semiología o hasta una ecografía que nos da el diagnóstico casi del 100%. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a leer nuestra última pregunta de Zoom 2 para posterior ya finalizar con las preguntas en nuestro Zoom 1. Y dice, Lizzy Joana Méndez, una paciente que se realiza su drenaje de paresíntesis cada 15 días y tiene una hernia inguinal de 69 años de edad, ¿se le puede operar, doctor, con este diagnóstico? Sí se le puede operar. Evidentemente nosotros hacemos un preoperatorio, se llama así. Es decir, no depende tanto del cirujano, de que yo diga, pues sí, ya, que venga y yo la opero, ¿no? Como les dije, se hace una valoración preoperatoria. ¿En qué consiste eso? Unos laboratorios, una tomografía o una ecografía y una valoración que me va a dar el riesgo quirúrgico, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Si está comprometida, esta hernia inguinal es muy grande, duele mucho, ¿no? Y empieza con un dolor muy intenso, tiene que operarse. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a culminar con nuestras últimas 3 preguntas. Pedimos que sean súper concisas para que nuestro doctor también pueda responder las que quedan. Vamos a habilitar el micrófono a Daniela Priscila Rodríguez, por favor. Muy buenas noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Le hablo desde Oruro. Mi consulta es la siguiente. Yo
pasé por una cesárea hace 4 años y hace 2 años tenía una bolita debajo del ombligo, lo cual me hicieron una operación y me indicaron que es un restos de placenta. Ahora, ya pasando 2 años, me creció nuevamente. Y según los doctores es lo mismo, dice. Se puede considerar como una hernia. Es riesgoso porque ya pasó dos años de la operación. Entonces, esa es mi consulta, por favor. Perfecto. Mire, muy improbable de que sean restos de placenta. El útero es una estructura muy aparte, ¿no? No se encuentra uno en la cavidad abdominal, sino en la región pélvica, mucho más abajo, ¿no? Lo que sí puede ser es otro tipo de patología que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Este tipo de patología tiende a haber un crecimiento de endometrio, se llama una endometriosis. No endometritis, que es otra cosa, se llama endometriosis, que es un tejido de crecimiento, no malo, pero pues que tiene algún riesgo, ¿no? Que va creciendo a nivel abdominal y produce estas pequeñas bolitas o abultamientos, ¿no? Que parecen hernias, pero en realidad no lo son. Y pues, como le digo, imposible de que sea restos placentarios, ¿no? Porque el útero es una cavidad, es un órgano que está muy independiente, muy abajo en la región abdominal, ¿no? Entonces, muy infrecuente. Puede ser más bien una endometriosis, bueno, según lo que usted me explica, ¿no? Es lo más lógico que yo puedo encontrar, pero considerarle como una hernia, para nada. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos hasta Oruro, que pues tenemos mucha audiencia también desde el departamento de Oruro y desde todo el país. Claro que sí. Vamos a continuar entonces con nuestra penúltima pregunta. Por favor, Fernando Flores, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Muy bien, a ver, una vez más, Fernando Flores, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, buenas noches. Le comento que el 2016 ya me ha salido en la par de mano izquierda, en la pierna izquierda, debajo del ingle, una bolita, ¿no? Yo creo que es por azar pisado, justamente cayó, digamos, arena. Y fui al doctor y solo me medicaron medicamentos porque no se sabía en el diagnóstico, en la ecografía qué era. Y el 2020, me empezó a doler la parte del ombligo, un fuerte dolor, digamos, no sé, cada cierto tiempo, digamos, así como una vesícula, no sé si será, pero no sé si es por la hernia o no sé, cada cierto tiempo me da. Eso quería consultar. Claro que sí. Bueno, Fernando, mira, en la región inguinal se veía como una bolita. El diagnóstico más probable, mira que yo no te he revisado nada, pero así escuchando, viendo las cosas que uno tiene, digamos, en la experiencia, es que es una... Si esta bolita ha desaparecido y yo no tengo, es que no era considerado una hernia como tal. Si esta bolita sigue y hasta el día de hoy, desde hace años que tú me dijiste, y sigue esta bolita, es que es una hernia y sí hay que operarla, ¿no? Y muchas veces en la ecografía no es por criticar, no estoy criticando, pero pues hay técnicos en ecografía. Técnicos son 6 meses de un curso que uno toma y hace unas ecografías abdominales muy buenas, pero para algo más fino ya no lo pueden diagnosticar. Evidentemente el precio es más económico, es más barato, pero cuando nosotros vamos ante un especialista que hacen 3 años y hasta a veces 5 años con intervencionismo, etcétera, ellos sí lo van a poder diagnosticar, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Otro, de la región umbilical, igualito. Si es una bolita que sale, que siempre que cuando tratas de pararte de la cama, sale esa bolita, es una hernia. El tipo de la vesícula, que tú me dices, tengo un dolor que puede ser que sea la vesícula, el dolor es
muy diferente. Es debajo de la costilla, hay náuseas, hay vómitos, ¿no? Y cuando comemos cosas grasas, eso es lo característico de lo que es una colecistitis, ¿no? Muy bien, entonces, muchas gracias, doctor. Vamos a responder la última pregunta, ya que ya nos estamos quedando sin tiempo. Por favor, Carlos Galeano, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches a todos. Estoy viendo y participando desde Paraguay y mi pregunta es la siguiente. En el caso de una hernia umbilical, las causas principales sería solamente el sobreesfuerzo físico o sobrecarga física en todo caso, o habría algún factor predeterminante también como causa principal. Ya, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Mira, la principal causa es el realizar esfuerzo físico. Sabemos que el anillo umbilical está formado ya por la confluencia de los músculos, ¿no? Uno tiene un puntito que es el ombligo. Ese puntito ya tenemos un pequeño orificio, ¿no? Por donde se va a herniar. La mayor posibilidad de que exista una hernia es cuando nosotros realizamos el esfuerzo físico y las mujeres embarazadas porque tienen una mayor presión intraabdominal. Entonces, esa es la respuesta. Muy bien, bueno, entonces ya llegamos al final de nuestras preguntas. Muchísimas gracias al doctor Bravo por acompañarnos el día de hoy en este taller número 139, hace rato dije 138, taller 139 de la Escuela de Género y Desarrollo, que pues nuestro doctor el día de hoy nos estuvo compartiendo sus conocimientos y también recomendaciones para cuidar nuestra salud. Y también, a ver, vamos a pedirle por favor, doctor, antes de culminar nuestro taller, que dé sus últimas recomendaciones. Perfecto. Primero, pues, agradecido por la lección que se nos ha hecho. Es algo muy importante poder disipar las dudas que todos pueden tener, ¿no? Es importante hablar de salud para poder tener una vida saludable. Las recomendaciones, ¿cuáles son? Primero, si tenemos algo extraño que no sea parte de nuestro cuerpo, una bolita, un granito, un dolor, debemos acudir ¿dónde? Al doctor. El doctor es el que nos va a poder dar un diagnóstico. Hay personas que sí saben mucho, ¿no? Y como digamos, no sé, una mamá, un papá, etcétera, que sí nos cuidan mucho, pero el que nos va a dar un diagnóstico realmente certero y el tratamiento oportuno e ideal es el médico. No se automediquen, por favor. Es necesario ir ante un médico para poder ser tratados. Entonces, yo les agradezco mucho y muy agradecido con todos ustedes. Gracias por escucharme, gracias por sus preguntas y pues hasta otra oportunidad.